Bochorno en la Fórmula 1. A Fernando Alonso le devolvieron el lugar en el podio que le habían quitado y dejó una contundente sentencia. El español se quejó de la labor de los comisarios deportivos. La historia detrás de la penalización en su parada en boxes y la estrategia de Aston Martin para revertirla, decisión de la FIA que decidió tomar medidas al respecto. Red Bull comenzó de forma arrasadora la temporada de la Fórmula 1 con los triunfos del bicampeón mundial Max Verstappen en Bahrein y Sergio Checo Pérez este domingo en Arabia Saudita. Pero por ahora la sensación es el renacer de Fernando Alonso, que a 4 meses de cumplir 42 años, 29 de julio de 1981, recuperó el protagonismo y llegó a 100 podios en la máximas tras los 2 conseguidos con el competitivo Aston Martin AMR23. Sin embargo, su tercer puesto obtenido ayer fue manoseado. También su colega, George Russell, Mercedes, que por unas horas heredó su posición. La Federación Internacional del Automóvil, FIA, primero sancionó al español, pero luego rectificó su medida. Primero Alonso fue sancionado con 5 segundos por ubicarse mal en su cajón de largada y en el arranque superó a Checo Pérez, que había logrado la pole position. Luego el mexicano recuperó el mando y el español se mantuvo expectante, pero nada pudo hacer ante el ataque de Verstappen. Con los 2 Red Bull adelante, Fernando se dedicó a cuidar la tercera posición. Su compañero, Lance Stroll, tuvo una falla con el otro Aston Martin y pese a dejar su auto bien ubicado al final del curbón peraltado en el circuito callejero de Jeddah, los comisarios deportivos consideraron que las banderas amarillas de precaución no eran suficientes y mandaron el auto de seguridad a la pista. Con la carrera neutralizada, su equipo lo llamó a Alonso para cumplir con su única detención en el giro 18, de 50. En esa parada debieron cumplir con el recargo de 5 segundos y lejos de pagar por su error, algo que el propio Alonso reconoció, comenzó un fallido accionar de la FIA. En el Centro de Operaciones Remotas ubicado en Ginebra, similar al VAR en el fútbol argentino, objetaron que la parada de Alonso se hubiese cumplido en tiempo y forma. La FIA investigó y los comisarios determinaron que el mecánico que usó el gato, o cricket, tocó el auto antes de cumplirse los 5 segundos. Decidieron aplicarle 10 segundos de penalidad al bicampeón mundial 2005/2006, que ya había subido al podio y levantado el trofeo. Le informaron a Alonso que ya no era tercero y que dicha posición correspondió a Russell. Recordemos lo que Hülkenberg, Nico, que en Bahrein lo sancionaron por los track limits, superar los límites de la pista, y Hamilton, Luis, que lo vimos en el video, se pasó 8 veces en carrera. Entonces esta inconsistencia de los comisarios es alarmante, de muchas veces y hoy lo hemos visto otra vez, sentenció el asturiano en charla con ESPN. Si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más. Pero después de la celebración, del champán, de tener a todos nuestros sponsors en el podio, y un poco después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente, le dijo a DAZN F1. Hoy no es bueno para los aficionados. Hay algo realmente mal en el sistema, pero es lo que hay, agregó en testimonios que recogió Motorsport. Cabe destacar el gesto que tuvo Fernando al llegar al box de Aston Martin, ya que lo primero que hizo fue ir a abrazar al mecánico que tuvo el gato, según informó en su Twitter el analista Albert Fabrega. Fernando Alonso saludó a todos sus mecánicos tras el GP de Arabia Saudita. Fernando Alonso saludó a todos sus mecánicos en Aston Martin tras el GP de Arabia Saudita. Fernando Alonso saludó a todos sus mecánicos en Aston Martin tras el GP de Arabia Saudita. El show debió continuar como si nada, como siempre, y llegaron las fotos de rigor a Russell con el trofeo que le quitaron a Alonso. Hasta hubo selfies con fanáticos. En Mercedes celebraron porque los 3 puntos que ganó su piloto y los que perdió el español, los dejó segundos en el Campeonato Mundial de Constructores, un certamen que aparte de la gloria tiene varios millones en juego por el reparto de dinero por las ganancias, TV y publicidad, según la posición al final de la temporada. En tanto que Russell reconoció el mérito de Alonso y de su equipo, Fernando y Aston Martin merecían el podio hoy, pero estoy muy feliz de recoger nuestro primer trofeo de la temporada y muy orgulloso del trabajo duro que está haciendo el equipo. Sigamos presionando. Pero en Aston Martin no se quedaron de brazos cruzados y recurrieron la decisión de los comisarios. Se reunieron con ellos y llevaron pruebas en videos en las que demostraron 7 antecedentes con otras escuderías, en las que el mecánico tocó el auto con el gato, pero sus compañeros no les cambiaron las gomas hasta cumplir la sanción determinada. En horas de lunes, ya en Arabia Saudita, la FIA dio marcha atrás con su decisión y le devolvió el tercer puesto a Alonso.
En su comunicado explicó que la clara alegación del equipo era que la supuesta representación de un acuerdo entre la FIA y los equipos de que tocar el coche de cualquier manera, incluyendo con un gato, constituiría trabajar en el coche era incorrecta y por lo tanto la base de la decisión del comisario era errónea. Reposicionado Alonso en el tercer lugar, se confirmó también que es el sexto piloto en la historia en alcanzar 100 podios en la máxima: Lewis Hamilton, 191, Michael Schumacher, 155, Sebastian Vettel, 122, Alain Prost, 106, y Kimi Raikkonen, 103. Y su equipo, Aston Martin, recuperó también el segundo lugar en el certamen de constructores. Mientras tanto, en Mercedes se lo tomaron con calma y hasta hicieron un meme con una foto de Russell en la que taparon el trofeo, que debió devolverle a Alonso, y pusieron "no te preocupes". Las fotos siguen siendo buenas y el emoji con risas y lágrimas. Por último, la FIA informó que revisará lo ocurrido a fin de que no se repita en la próxima fecha, el 2 de abril en Australia. Este tema se abordará en el próximo Comité de Asesoramiento Deportivo que tendrá lugar el jueves 23 de marzo, y se emitirá una aclaración antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de la FIA de 2023. Este enfoque abierto a la revisión y mejora de sus procesos es parte de la misión en curso de la FIA para regular el deporte de una manera justa y transparente. Asesinatos, desapariciones y torturas. El informe de los Estados Unidos sobre la dictadura de Venezuela. El documento publicado este lunes por la Casa Blanca enumera las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista. Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar, y en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hay informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos, dice el documento de la Casa Blanca. El informe denuncia que el régimen de Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción. Asesinatos. El documento detalla de numerosos informes en los que se dan cuenta homicidios arbitrarios o ilegales cometidos por el régimen de Maduro. Aunque el régimen no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales, ONG, informaron que las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las Fuerzas Armadas y los colectivos apoyados por el régimen, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante el año, denuncia el informe. Entre las decenas de casos denunciados está una masacre cometida por Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FARC. El 20 de marzo de 2022 miembros del ejército asesinaron a 4 indígenas e hirieron a otros 5 de la comunidad Yanomamis en el Amazonas venezolano. El altercado se habría iniciado cuando miembros de FARC se negaron a devolver un router de Internet que pertenecía a los indígenas. Washington señala que la Fiscalía de Venezuela, en cabeza de Tarek William Saab, no ha investigado de manera oportuna los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad chavista y se niega a dar cifras de oficiales que están siendo investigados o que se encuentran en etapa de juicio. El informe también señala asesinatos contra líderes ambientales, políticos e incluso un policía acusado de corrupción que murió mientras era torturado e interrogado. Según un informe de junio publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, la Policía Nacional Bolivariana, PNB, se sometió a una reestructuración en 2021 que resultó en la disolución de Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, entidad involucrada en muertes en el contexto de operaciones de seguridad. A pesar del anuncio de la ACNUD, las ONG locales señalaron que el régimen nunca emitió una declaración oficial que confirmara la disolución de las FAES. En septiembre, Provea informó que la sede de la FAES reemplazó las siglas de la FAES por la Dirección General contra el Crimen Organizado, DGCO, y la Dirección de Investigaciones Criminales. Provea también señaló que el exdirector de FAES, José Miguel Domínguez, figuraba como director de la DGCO, señala el informe. Desapariciones. El informe señala 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados
fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas. Según las investigaciones que la ONG Fundaredes documentó en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales fueron cómplices con las fuerzas de seguridad del régimen, en la violación de derechos humanos, incluidas desapariciones. El régimen de Maduro siguió negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones, forzadas o involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones. En 2020, el grupo de trabajo denunció 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias, señala el documento. Torturas. El documento publicado por la Casa Blanca señala de informes creíbles de que las fuerzas de seguridad de Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos. La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, alineada con el régimen de Maduro, no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG detallaron casos de tortura generalizada y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los grupos de derechos humanos y la FFM informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva, denuncia el documento. Muchos de los torturados son prisioneros políticos o miembros de las fuerzas de seguridad que han denunciado los aterradores métodos aplicados por parte del régimen de Maduro para torturar. Algunas personas han muerto mientras eran torturadas. El 6 de enero de 2022, el teniente coronel del ejército Egbert José Marín Chaparro, preso político detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DICIM, puso fin a una huelga de hambre que inició el 21 de diciembre de 2021, en protesta por las malas condiciones de detención y las torturas recibidas durante su detención. Marín Chaparro emitió una carta pública solicitando a diversas instituciones internacionales que investiguen el uso de mecanismos de tortura utilizados contra él y otros presos, como la Casa de los Sueños, celdas de castigo en el sótano de la sede de la DSIM. Marín Chaparro también informó que fue torturado con bolsas en la cabeza, gases lacrimógenos y golpes repetidos que le rompieron las costillas, señala el informe. Presos políticos. La dictadura, señala el informe, Maduro utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen. Al 28 de noviembre, Foro Penal reportó 277 presos políticos en las cárceles y centros de detención venezolanos. Los datos de Foro Penal reportados entre enero de 2014 y noviembre de 2022 mostraron que 15.777 personas fueron detenidas por motivos políticos y 875 civiles fueron procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar. Foro Penal registró que más de 9.400 personas seguían sujetas a procesos penales arbitrarios por medidas cautelares de motivación política. El régimen mantenía habitualmente a los presos políticos en las instalaciones del SEBIN, la prisión militar de Ramo Verde o en la sede de la DSIM en Boleíta, Caracas, señala el documento. Libertad de expresión. De acuerdo con el informe y apoyado en los datos de la ONG Espacio Público, en 2022 se reportaron 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, incluyendo censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos. La ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. Identificaron 7 casos de cierre forzado de medios de comunicación tradicionales, 7 casos de censura vía bloqueo de medios, 8 casos de arrestos o detenciones de civiles y periodistas, y 387 casos de hostigamiento, agresión e intimidación hacia periodistas y civiles durante manifestaciones, señala el informe. Él en el documento señala que el 18 de abril, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por incitar al odio luego de publicar un video en TikTok que criticaba a Diosdado Cabello y a la esposa de Maduro, Cilia Flores. El fiscal general del régimen, Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de instigar el asesinato de figuras públicas. Desde 2017, la llamada Ley contra el Odio se utilizó para castigar los delitos de odio, incluidos los mensajes en las redes sociales. La ley se utilizó a menudo para arrestar a disidentes políticos y continuar con la intimidación, limitando sus derechos incluso cuando estaban en libertad al prohibir los viajes internacionales y exigir comparecencias periódicas ante los tribunales, denuncia el informe.